Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos a este 10º episodio de Otra Perspectiva Podcast. El día de hoy tengo un invitado especial, del cual le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración por el trabajo y su recorrido profesional que ha desarrollado. Creo que es uno de los guatemaltecos que ha demostrado que aquí en Guatemala hay calidad y en las diferentes posiciones, etapas y puestos que él ha desempeñado en diferentes partes del mundo, ha demostrado esa capacidad que tenemos o que hay en Guatemala. Mi invitado es Alejandro Urizar, es un compañero que tengo ya buenas décadas de conocernos. Y entonces, para mí es un honor, Alejandro, que el día de hoy, pues, entre el espacio de tu agenda, podamos compartir y debatir algunos elementos de política, que eso es lo que te gusta y es lo que de una u otra manera también fue la parte del vínculo en el cual nos conocimos por allá de los 90 en las aulas universitarias. Hoy estamos como si nada, también es un momento muy especial porque hoy estoy llegando ya al 10º episodio de esta aventura, este proyecto que de una u otra manera poco a poco hemos ido avanzando, mejorando, tecnificando y que bueno, esperamos que pueda también servir como de legado para que otras juventudes, otros actores económicos, políticos y sociales también de repente busquen este espacio como un mecanismo para poder tener conocimiento, para tener información y líneas de qué es lo que realmente debemos de hacer en este país. Entonces, Alejandro, bienvenido a este espacio. Tenés una larga carrera profesional, tanto a nivel universitario, pero también de igual manera en la parte laboral, en diferentes países, que al igual es bastante largo comentarlo, pero más en esa parte creo yo que lo valioso es tu experiencia y el aprendizaje que has tenido en diversas sociedades y que eso creo yo que es importante, que esas ideas y ese conocimiento se pueda transmitir y se pueda conocer a nuevas generaciones, a generaciones que hoy usan las redes sociales, estos espacios de análisis como un punto de información y de referencia. Entonces, bienvenido, Alejandro. Contame cuánto tiempo tenés de estar aquí en Guatemala, cómo ha estado esta tu nuevo reincorporación a nuestro país, que yo creo que ya tenés algunos meses. ¿Cómo te has sentido? Bueno, primero, Julio, déjame agradecerte por la invitación. Ese agradecimiento está extensivo a quienes nos escuchan y nos ven en este podcast. Segundo, déjame felicitarte. Incursionar en este nuevo medio, bueno, nuevo Claro. para nosotros, Sí. ¿no? Creo que es Sí. algo bastante valiente. Ha caracterizado tu vida tan profesional como guatemalteco, como ciudadano, siempre el deseo de aportar al debate, de aportar a las ideas. Así que felicitaciones. Es el segundo elemento. Y tercero, agradecer no solo a vos y a los que nos escuchan, sino a todas las personas interesadas en debatir. Claro. Realmente es algo que se ha ido perdiendo. Creo que hay una tendencia a cada vez leer menos, a cada vez analizar menos. Se ve de manera palpable en las sociedades latinoamericanas y particularmente en la guatemalteca, donde los espacios de debate político son o privados o nulos o Mm, muy limitados, y se ve también, por ejemplo, en la publicación de revistas de debate político. claro. En otros países todavía se guarda esa tradición, aquí lamentablemente no. Entonces, una triple felicitación. A la pregunta que me hacías, ya no son meses, Julio, ya tengo 2 años y medio, un poco más, de haber regresado a Ujú. Guatemala, luego de haber estado casi 13 años fuera del país, ciertamente, trabajando con varias organizaciones en varios países. ¿Cómo me siento? Siempre recuerdo una frase de el poeta Otorné Castillo que decía: amo a mi bello y horrendo país. Yo creo que Mm, Guatemala innegablemente produce esos sentimientos. Hay momentos en que uno se siente acobijado, contento, satisfecho, incluso con esperanza. Hay momentos en que uno se siente un poco frustrado y a veces se siente un poco molesto incluso. ujú, Creo que eso es Guatemala, esa riqueza
en términos políticos, ese abanico de sentimientos que te produce, que también se da en el ámbito cultural, es una cosa que caracteriza el país, es un país de contrastes, es un país de burbujas. Entonces me siento así, con momentos de esperanza, momentos de alegría, con momentos de mucho confort y momentos ciertamente de enojo, frustración y un poquito de tristeza. Me gusta ese elemento que planteas de país de contrastes y de burbujas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, em, bueno, vos has recorrido buena parte del mundo desde joven, y cuando uno está en otro lado, en otras latitudes, uno dice, esto se podría hacer en Guatemala, o qué fuera si en Guatemala existiera esto. Y ya cuando regresas acá, te encontrás con que efectivamente ese proceso de cambio realmente es bastante complejo. Y hace lo que tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos una serie de limitaciones. Hay una serie de oportunidades, hay mucho talento, pero de igual manera hay otros elementos, em, digamos, estructurales, volviendo un poquito a la academia, que de una u otra manera limitan ese proceso de cambio. Pero bueno, aquí estamos para aportar y ese es el proceso, ¿verdad? La experiencia desde donde hemos estado para tratar de ver cómo logramos que efectivamente ese país pueda tener esos matices de crecimiento y de innovación, que es lo que todos esperamos, ¿verdad? No solamente para las condiciones que tenemos nosotros, sino para nuestros hijos o para los demás niños o niñas que tiene el país, ¿verdad? De una u otra manera, que tiene una posibilidad de desarrollo. Hoy, digamos, quiero aprovechar un poquito tu conocimiento, tu recorrido también en el mundo, tu referencia siempre en el tema político, para que hablemos, digamos, dos aspectos básicos. En uno de los primeros episodios estuve trabajando con Virgilio Álvarez, a quien lo conoces, sobre cuál era la coyuntura en Europa con relación al tema de cómo estaba pasando la situación política en Europa derivado del crecimiento electoral y apoyo ciudadano a corrientes o pensamientos y agendas de la extrema derecha que hoy pues ya tienen representación en los parlamentos o están gobernando y entonces, sobre esa dinámica, digamos, plantear cómo de una u otra manera, haciendo el análisis de la situación actual de América Latina, ¿cómo consideras si efectivamente hay como campo para que se extiendan esas agendas, esas ideas de extrema derecha en América Latina, ¿verdad? Y entonces vamos a verlo como parte sustancial de cómo revisamos cómo está actualmente América Latina en el proceso de elecciones. En el 2024 hubieron hay 6 procesos electorales presidenciales. Ya pasó Salvador, ya pasó República Dominicana, pasó Panamá, pasó México, pasó Venezuela y falta Uruguay ahorita en octubre, en donde entiendo yo es la elección presidencial. Entonces, también conociendo tu expertise que has tenido, porque estuviste en algún momento viendo el tema de las misiones de observación electoral en la Organización de Estados Americanos y antes de llegar, digamos, al punto neurálgico de ese análisis en América Latina, yo te quisiera preguntar, porque hay muchos elementos que hay personas que no conocemos o que no se desconocen, pero en cuanto al tema de esa experiencia de las misiones de observación electoral, yo te quisiera preguntar, de dentro de la experiencia que has tenido, ¿cómo es que se formulan las comisiones, estas famosas misiones de observación electoral? Em, ¿Cómo lleva ese proceso de organización para poder definir quiénes son los que van a ir a observar a un país determinado? Eh, ¿Qué elementos priorizan para hacer la observación electoral? ¿Y qué criterios se utilizan para saber quiénes son los que integran estas misiones de observación electoral? ¿Verdad? Para también tener como un referente a ese componente que es también vital en cuanto a esa observación externa para garantizar que se respete la voluntad de los ciudadanos. Sí, claro que sí, Julio. Bueno, primero comenzaría aclarando, o más bien recordando, que la OEA es un organismo multilateral, Ujú. por tanto, lo componen los estados de América Latina. El máximo órgano de gobierno de la OEA es la Asamblea Permanente de la OEA. Ahí participan todos los estados miembros. Obviamente algunos tienen el derecho de salirse y no ser miembros, como ha sucedido con varios Ujú. estados y tenemos casos particulares hoy en la región. Entonces, el primer elemento a entender es que como es un organismo multilateral y está gobernado por los estados, quienes piden las misiones de observación electoral son los estados.
Ok. O sea, no puede venir un actor externo, una organización de la sociedad civil, un medio de comunicación u otro país a pedir una misión para un país tercero. Tiene que ser el Estado el que gestione la propia misión de observación electoral. Ok. Y así comienza todo el Ujú, proceso, a ujú, través de una carta que manda el Estado que va a tener elecciones, solicitando una misión de observación electoral. ujú. El segundo elemento importante es quién financia la misión de observación electoral. Claro. Y la regla es que la financian los otros estados. No la puede financiar el propio estado que está pidiendo la observación porque habría un claro Ujú, conflicto de interés, ujú, sino que la financia los demás miembros de la Organización de Estados Americanos, y hacen algunos aportes también para el financiamiento de misiones, organizaciones amigas de la ujú, países, estados amigos de la OEA. Y luego empieza ya la parte puramente organizativa. Hay una carga de logística muy grande en las misiones. ujú. Imagínate que se despliegan alrededor de entre 30 hasta 140 observadores, depende del tamaño de la Del elección, que claro. vienen de todos los países de la región y de algunos países europeos. Entonces la logística es muy compleja. Eh, ¿Quiénes integran la Mm, misión? La misión la integra un jefe que es designado directamente por el secretario general. En ujú. este caso, el secretario Almagro es quien designa desde que El el jefe. secretario, ajá, el jefe de la misión. Normalmente se busca como jefe de misión a una persona experimentada en el ámbito político electoral latinoamericano. Ujú, Regularmente son expresidentes, eso es lo que me llevó, por ejemplo, a trabajar con el expresidente José María Figueres, ujú, incluso con el expresidente Álvaro Colón, ujú. y con otros expresidentes de la región cuando estuve en la OEA. Ok. Y luego se conforma un equipo técnico, porque otra de las preguntas que me decía es, ¿qué se Mm. observa? ¿Cuáles son los Sí, elementos claro, son claves? así es correcto. Y aquí me gustaría irme un poco para atrás y hacer un poco de historia. Las Ujú, misiones de observación electoral nacen en los años 60. ujú, Se fortalecen con la elección del 89 en Nicaragua, cuando gana Violeta Barrio de Chamorro. De hecho, es la primera elección, la primera misión de observación electoral masiva. ¿Por qué? Porque se quería vigilar la transición democrática, los resultados electorales, y llegan muchos observadores por primera vez. ujú, Hasta ese momento y las siguientes misiones ujú. de observación electoral, lo que se observaba era el proceso puramente de votación y los resultados. O sea, Okey. había un enfoque en vigilar que no hubiera un fraude electoral en el sentido Ujú, de manipulación de votos, ujú, y había un enfoque también orientado a que las elecciones fueran justas y libres. Esas son las palabras claves que se ujú, instauraron en la época, en la década de los 80s, 90s y dos ujú, mil. ¿Qué sucede en los 2000? Y aquí hay una evolución muy ujú, interesante de las misiones de observación electoral, es que las misiones se dan cuenta que si bien es importante vigilar el principio de un voto a un ciudadano y ujú, vigilar todos los sistemas para que ese principio se convierta en un resultado electoral, ujú. las misiones de observación electoral, los académicos y los ciudadanos en general de América Latina se dan cuenta que hay otros elementos que se Alrededor. deben observar alrededor, que no son necesariamente o intrínsecamente el voto, pero que afectan la Ujú, calidad del voto. ujú, Entonces se empiezan a observar, por ejemplo, aspectos como la participación política de las mujeres, se empieza a observar el financiamiento de campañas electorales, se empieza ujú. a observar el funcionamiento de los sistemas electorales desde la De perspectiva transmisión de de datos. transmisión de datos, el uso de tecnología en las elecciones. Y hoy las misiones de observación electoral de la OEA y también de otros organismos internacionales incluyen metodologías o enfoques para observar aspectos estructurales, digamos, de una Ujú, elección. ujú, En algunos casos incluso se ha observado la incidencia y el efecto de la compra de votos en una elección o las estructuras clientelares. Entonces, hoy existe una conciencia más grande que si bien la clave es cuidar el principio de un voto, un ciudadano, ujú. es fundamental que hayan condiciones de equidad antes de la elección y después de la elección para que ésta sea justa. Y me imagino que también tiene complejidad que no solo a los componentes que, señalabas, no solamente es el mero día de la elección, sino que te implica, días previos y posteriores que obviamente demanda también un tema de logística, ¿no? De hecho, a partir de que las misiones de observación en general, tanto las Ujú, internacionales de OEA o de otros organismos internacionales, o las misiones de observación doméstica que organiza ujú, la sociedad civil, incorporan elementos estructurales del proceso electoral en la observación, empiezan a surgir conceptos nuevos como el del ciclo electoral, ujú, que es un concepto
acuñado por la organización internacional IDEA, que es un organismo internacional que trabaja por el fortalecimiento de la democracia, y empiezan a surgir nuevos retos logísticos. Por ejemplo, si vamos a observar el sistema de financiamiento, normalmente los calendarios electorales y los permisos o los momentos en que se puede financiar un partido político, una campaña, son meses, con muchos meses de antelación a la elección. ¿Qué hace la OEA? Manda observadores 5 meses antes. Eso dispara el costo de las misiones de observación electoral. Entonces se ha buscado una manera de equilibrar presencia con trabajo a distancia y la participación de expertos que ya tienen información sobre esos sistemas previamente. Y digamos, para ir agotando esta parte primaria, en cuanto al tema de un ciudadano, un voto, de tu perspectiva, en qué países de América Latina tienen el mejor sistema y más eficiente que de una u otra manera garantice que digamos, que se está respetando esa voluntad popular, pero que de igual manera tiene resultados transparentes, inmediatos y que no permiten un tema de manipulación? Mira, esa es una muy buena pregunta. Hay una relación entre desarrollo, Ujú. fortalecimiento institucional y eficiencia en el manejo de elecciones. Entonces, no es secreto para nadie entonces que los países que tienen más desarrollo social, Claro. más redistribución de riqueza, mejores condiciones socioeconómicas y políticas para los ciudadanos, son a la vez, o regularmente, los que tienen estados más fuertes. Ujú, Con eso no estoy diciendo más grandes, ujú, más fuertes es más bien más funcionales. ujú, Aunque sean pocas o muchas, las instituciones ujú, hacen su trabajo, ujú, están libres de corrupción, son eficientes. ujú, Esos estados son los que regularmente tienden a tener sistemas electorales más eficientes y más efectivos y transparentes. ujú. Estamos hablando de los países, de países como Costa Rica, Ajá. Uruguay, eh, eh, y hay algunos que están en un rango medio, diría yo, Ujú. pero que han logrado niveles de eficiencia muy interesantes, como Colombia. Uno de los Ajá. sistemas de transmisión rápida de resultados más eficientes que yo tuve la oportunidad de ver Ujú. directamente es el de Colombia. Colombia. Y en ese concierto, Guatemala es un país que tiene un sistema bastante eficaz y bastante transparente y eficiente de convertir un voto ciudadano en elecciones o en Ujú. resultados electorales. Interesante. Bueno, sí, porque al final también es un tema, que fue cuestionado, ¿verdad? Ha sido cuestionado, pero creo yo que hay algunos elementos de innovación. Pero bueno, pasado esta parte de las observaciones que es también como tener esa riqueza en cuanto a tu experiencia y el calendario de lo que ha ocurrido de las elecciones en América Latina en el 2024, eh, hay, digamos, bueno, ya habíamos marcado ahí, el proceso México, República Dominicana, en el caso de El Salvador y en el caso de Venezuela y de Panamá. Hay otras elecciones en el ínterin que están relacionadas a la parte regional y local. Pero dentro de lo que ha ocurrido, digamos, en este año, en 2024, con estas elecciones, em, te pregunto, digamos, ¿cuáles han sido como tus impresiones de algún fenómeno en particular, que llame la atención de esas, 6 elecciones presidenciales que acontecieron o que ya se han ido desarrollando en este 2024 en América Latina? Bueno, hay varias impresiones que quisiera Ujú, compartir. Voy a compartirlas seguidamente. El orden no implica importancia, okey, ni mucho menos. De hecho, voy a empezar con el criterio de cercanía. Yo creo que un elemento distintivo es la elección del Salvador. ajá, Eh, ¿Por qué yo resaltaría la elección del Salvador? Porque primero tú tienes a un exalcalde de San Salvador, a Nayib ujú, Bukele, que salta a la arena política nacional, fuera del sistema de partidos políticos tradicionales, deja relegado completamente al partido de derecha Arena y al ujú, partido de izquierda, el FMLN, con su partido Nuevas Ideas, emerge, gana la primera ujú, elección con un margen bastante amplio. ujú. Y aunque hay organizaciones de sociedad civil y reportes de que hubo algún margen de Ujú, manipulación de votos en la elección de inicios de este año, es innegable, digamos, que hay un apoyo popular a Nayib ujú. Bukele en ese país. Eso es innegable. Que Que obtiene sea una mayoría. bueno, que Ujú. sea malo, que sea, eso lo podemos discutir más Claro, adelante. claro. Pero electoralmente,
Insisto, también hay que reconocer que hay alegatos serios, algunos fundamentados, de que hubo manipulación de votos, hubo clientelismo, hubo compra de votos, pero aún así, el margen es importante. ¿Por qué es destacable? Porque es una segunda elección, es una reelección, en un país muy golpeado por la historia, en un país que sufrió una guerra de 14 años. Claro. Entonces, resalto tres elementos de ahí. Uno, virtualmente el relegamiento del sistema bipartidista creado por la guerra y los acuerdos de paz, el surgimiento de un actor político que hacía política en ese sistema tradicional, porque fue alcalde por el FMLN, su emergencia y su irrupción a nivel de gestión y de popularidad, y su sostenimiento, insisto, eso puede cambiar en el tiempo, puede cambiar prontamente, pero hasta la elección anterior mantuvo una popularidad innegable. Y el último elemento que resaltaría es que es popular en otros países de América Latina. Es el único presidente, o tal vez el que más evidentemente se le valora por ciertos segmentos conservadores y populares y por ciertas tendencias de derecha y derecha extrema, como el modelo. Claro. Hay un manejo de redes sociales alucinante, hay una capacidad de comunicación que no la tienen otros políticos, entonces se sale del molde de la política tradicional. ¿Te da popularidad estar cerca de Nayib o replicar las ideas de Nayib Bukele, verdad? Exacto. Y si uno ve comentarios de podcast de otros países, por ejemplo, si se atreven a criticar a Bukele, la gente sale en defensa de él, no únicamente en El Salvador. No, claro, así es. Y ese anhelo en ciertos, insisto, y debo aclarar, en ciertos segmentos de la población y ciertos sectores políticos, ese anhelo de ser como Bukele. Porque como él mismo lo dijo, si es un dictador cool. Claro. Creo que esa frase resume mucho lo distintivo de ese proceso electoral. Ese lo resaltaría yo. El manejo de las redes sociales es impresionante y realmente ha sabido conectar, ¿verdad? Que yo creo que es un valor bastante importante. Podemos hablar después cuando profundicemos en las características de la ultraderecha latinoamericana y centroamericana en particular, qué riesgo representa eso. Claro. Pero no podemos negar el vínculo que tiene con la ciudadanía y la aceptación popular con ciertos segmentos en América Latina. No podemos negar que relegó completo el sistema de partidos políticos bipartidistas salvadoreño, y no podemos negar que la segunda elección, reconociendo los alegatos que hay, sin cuestionar su veracidad o no, no podemos negar que ganó la elección con cierto margen de respaldo popular. La segunda elección, y aquí de nuevo apelo al tema de cercanía, es la de México. Esta elección, vamos a ver, México tiene una historia. Y para hablar de México hay que considerar la historia. Recordemos que México vivió 70 años bajo una dictadura perfecta, como le han dicho académicos, novelistas, cineastas, que era un partido único que no necesariamente copió el modelo de los partidos únicos socialistas o comunistas, sino que lo hizo a la mexicana. Y que durante 70 años tuvo un control férreo de todas las instituciones estatales y que soportó crisis como la de México, como la del Tlatelolco, el 78, por ejemplo. Sobrevivió al asesinato de Colosio, allá en la finales de la década de los 80. El sistema temblaba, ciertamente habían sismos, habían partes del sistema que se resquebrajaban, pero el sistema como tal continuaba. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es innegable pensar que los resultados de las elecciones en México sentan las bases. No estoy diciendo que sea el plan de Andrés Manuel López Obrador o de la nueva presidenta recién electa, pero sienta las bases para una potencial concentración de poder. La política no se hace en vacío, la política se hace sobre la historia. Entonces las tentaciones de los políticos del presente a regresar y repetir la historia son muy altas. Y las elecciones recientes, que le dieron un poder muy grande a un solo partido, un movimiento, para ser exactos, el movimiento Morena, están viendo ahora su correlato en el intento de llevar al voto popular al sistema de justicia. Que de hecho ya lo aprobaron, ahorita ya solo está pendiente que sea el Senado quien termine de aprobar el decreto que en el Congreso de la Unión lo hicieron el viernes, creo yo. Entonces, independientemente de los logros socioeconómicos del gobierno de Andrés Manuel, que yo creo que algunos de ellos son innegables,
el aumento al salario mínimo de los trabajadores, bueno, que tuvo un impacto tremendo en la popularidad, pero también en la condición socioeconómica del ciudadano mexicano, tiene su correlato negativo en esta concentración de poder y que siempre es peligrosa en América Latina. Si a eso lo sumamos, que es un país como México, con una historia de una dictadura instaurada en la cultura, en el ADN de la historia, es riesgoso. Mira, yo en esa parte puedo marcar claramente que no soy muy, digamos, estoy parcializado. A mí me impresiona mucho el ejercicio de López Obrador, al igual que es el fenómeno también con Lula en Brasil, pero esa concentración de poder fue por los ciudadanos, o sea, fue por voto. Y mandó a la esquina al PRD, creo yo que solo con un representante en el Congreso, de ahí salió López Obrador. Y bueno, y una representación mínima entre el PAN y el PRI, ¿verdad? Y una alianza además entre PAN, PRI y PRD, que era, digamos, como los partidos tradicionales al efecto de Morena. Eh, pero digamos, de una otra manera, el componente es que ese ejercicio de fuerza o de mayoría te permite también avanzar en decisiones fundamentales como el manejo de recursos estratégicos, el petróleo, por ejemplo. Pero también hay otra serie de minerales que de igual manera también están en conflicto, por ejemplo, con el caso Venezuela o en el caso Brasil, que también es un tema en donde los estados para mí creo que ha sido una línea correcta, asumir ese control y esa defensa de ese recurso natural, que obviamente te permite hacer fuertes inversiones como el Tren Maya. Ayer aquí estaba una radio, estaban hablando otra vez de un tren de superficie aquí en Guatemala, y esta semana López Obrador había inaugurado una nueva red de 59 kilómetros de tren superficial que empezó con Peña Nieto, pero lo terminó López Obrador. Entonces, te digo, en esa parte creo que es interesante porque va más allá. Yo creo que el tema de cómo logra la clase media votar por él, por el tema del aumento del salario, el tema del ingreso, de cambiar el tema del enfoque de la pobreza, no por el tema de tus acceso a derechos, sino el tema de la pobreza por tus ingresos, porque hubieron 4 o 5 aumentos de salario mínimo, Sí, 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 y ciertamente. eso es un tema que te marca. Estoy de acuerdo contigo, Julio, y ojo, mi apreciación viene desde la parte de política y más de la parte de los principios de una Ujú, democracia. ujú, Recordemos cuando Evo Morales era muy popular y ganó ujú. arrasadoramente las elecciones, y recordemos cuando cambió la constitución, y recordemos cuando se eligió, y recordemos cuando no quería aceptar los resultados del referéndum, que la Claro, misma ciudadanía, después de varios años en el poder, le le dijo, dijo: "Basta, gracias, has ya". hecho cosas muy buenas. Ojo, Evo Morales fue reconocido por organismos financieros multilaterales, Ujú, redujo la pobreza, es decir, ujú, nadie critica la gestión socioeconómica y ujú, financiera de Evo y los resultados socioeconómicos ujú. en su gestión. Y lo dije, es un riesgo de concentración de Claro, poder. Te claro. pongo, y perdón que haga una analogía tan burda, porque es Ujú. un poco burda y pido disculpas por hacer esa analogía, pero no olvidemos que Hitler ganó el poder a través de elecciones. Sí, claro. ¿Me explico? ¿Qué Ujú, quiero decir con esto? La concentración de poder venga a través de el control militar, ujú, económico, político o a través de la votación masiva en un continente plagado de tendencias autoritarias, de caciquismos, siempre representa un ujú. riesgo. Claro, obviamente la concentración de poder apoyada por el pueblo da esa sensación Claro. a la que tú estás Ujú, refiriendo, ujú. y da esa sensación a corto y mediano plazo de podemos producir los cambios que tanto necesitamos en el país, Claro. pero al mismo tiempo es acompañada de ese riesgo de quererse quedar en el poder, de querer. El poder Sí, absoluto corrompe absolutamente, sí. y la naturaleza humana, hay suficientes pruebas de que es mejor cuando hay varios sentados a la Ujú. mesa a que cuando yo solo invito a mis amigos a la Sí, mesa. sí, correcto. Entonces, veámoslo de la perspectiva, vamos a ver, si lo vemos de la perspectiva de la eficiencia y de tomar Ujú. decisiones, es eficiente y es Claro, efectivo, pero si claro. vemos de la perspectiva del principio de un sistema democrático y de la sostenibilidad, acarrea riesgos. Okey, correcto. Bueno, ya hablamos Salvador, México, ¿qué otro? De los que tuvieron elecciones, bueno, mira, no quiero profundizar en el caso de Venezuela. Estoy seguro que las personas que te escuchan y te siguen y te oyen han escuchado los programas previos, nos ha hablado de Sí. Venezuela,
pero yo creo, vamos a ver, Venezuela, eh, yo todavía tengo la duda, y aquí voy a ser muy honesto, de por qué se levantaron tantas expectativas sobre una elección libre y justa en Venezuela. Ajá. Es decir, claramente Nicolás Maduro y su grupo en el poder controlaba al Consejo Nacional Electoral, tiene un control, si no total, como el que tiene, creo yo, Daniel Ortega en Nicaragua. Nicaragua, está muy cerca de ello. Ujú, Y por su personalidad tampoco era tan difícil pensar que iba o manipular las elecciones o simplemente no aceptar los resultados. ujú, Pero se levantó una expectativa muy grande. ujú, Eh, Durante mi época en Estados Unidos, yo tuve la fortuna, porque es una fortuna haber conocido venezolanos en el exilio y otros que ujú, llegaron antes de las primeras horas del exilio, maravillosos, personas ujú, maravillosas en la OEA, que los quiero y los aprecio ujú, mucho. Y yo los acompañaba en su entusiasmo por una solidaridad a nivel casi personal, pero ujú, no hubo mucho análisis en ese entusiasmo. ujú, Entonces creo que el gran efecto de la elección venezolana fue ese impacto a la moral. ¿Me ujú, explico? ujú, Claramente todavía se sigue alegando por parte de algunos sectores que no se han entregado las actas por parte de Maduro, pero sí, tampoco la oposición entregó sí, las actas para probar nada. Entonces todo queda en una nebulosa con una gran ujú, diferencia. Eh, y aquí voy a hacer una comparación con Guatemala. La comunidad internacional es efectiva, depende del tamaño, la fuerza y el poder del país. ajá, correcto. Entonces, la comunidad internacional puede decir lo que quiera, pero la posibilidad de Mm, incidir dentro de la política venezolana es más baja que en mm, países como el nuestro. Entonces, creer que solo a través de notas de prensa de CNN, misiones muy ujú, limitadas de observación electoral, sanciones de ujú, Estados Unidos, se puede revertir ese régimen claramente ujú, autoritario, es bastante iluso. sí. Yo creo que ahí tal vez la Unión Europea, digamos, con una posición tal vez como, no sé si la más correcta, porque al final, como señalás, ni uno ni otro muestran las actas y el resultado. Entonces, la Unión Europea dijo, bueno, no reconozco ni a Maduro, pero tampoco reconozco a González, porque ni uno de los dos ha presentado efectivamente actas que determinen el resultado de cómo los ciudadanos determinaron algún voto de preferencia para uno o para otro, ¿verdad? Pero bueno, ahí yo me quedaría ahí con el tema de Venezuela. Y déjame hacer un comentario, no sobre Venezuela, Ujú, pero es un comentario ineludible cuando se habla ujú, de Venezuela. Y voy a hacer una referencia, para sustentar ese comentario, voy a hacer una referencia a un libro, que de hecho les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven en este podcast, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Es ujú, un libro de dos autores norteamericanos ujú. y es muy interesante porque ellos plantean algo que creo que es lo que nos está pasando en el continente. En los años 70, las democracias, la muerte de las democracias, el puñalazo Ujú, final era muy evidente y era muy mediático. ujú, Salían militares hablando, ujú, tomaban posesión del Ejecutivo, se diluía el Congreso, habían ujú, tanquetas en la calle, o sea, era visual, ujú. era percibible a los sentidos, digamos, el Claro, golpe de Estado. claro. Ese documento, ese libro, habla de que cómo ahora las democracias mueren desde adentro, Ujú, utilizando los mismos elementos de la democracia, ujú, las leyes, decretos, y mueren en cámara lenta. Porque eso es ujú, importante, porque a diferencia de antes, donde se decía a partir del primero tal mes se ujú, acabó la democracia en tal país y comenzó ujú, una dictadura, ujú, ahora no tenemos ese hito, ese momento en el cual se señala que comienza una dictadura, termina una democracia, entonces cambian las relaciones económicas, comerciales y políticas con ese país. ¿Por qué eso es importante? Porque yo leí que en el caso de Venezuela todavía había esa idea de que si Maduro ahora no deja que hagan elecciones libres, ahora sí se va a volver una democracia. Ese ajá, comentario lo vi la primera vez a finales de los 90, principios de los 2000, cuando fue el primer golpe de Estado que derrotó a a Chávez y Chávez, regresó al ujú, poder. correcto, Entonces, no es hablar de Venezuela, porque eso mismo se puede decir sobre El Salvador, eso ujú, mismo podríamos adjudicar sobre otros países ujú, donde la transición hacia un sistema autoritario es tan lenta y utilizando los mecanismos de la propia democracia ujú, que es difícil distinguirla. Es difícil saber cuándo una cosa dejó de ser cuándo el sistema dejó de ser una cosa y comenzó a ser otra. ujú. Bueno, y pasando a la otra interrogante es,
que tiene un poco el título de la invitación. ¿Qué movimientos, qué gobiernos miras que puedan ser como propicios o recoger o retomar esa agenda de la extrema derecha que está viviendo Europa? Mira, esa es una muy buena pregunta, muy Ujú, actual y poco estudiada, siento ujú, yo. Vamos a ver, ¿por qué ha sido poco estudiada en América Latina? Porque es relativamente reciente, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del auge de la izquierda a principios de los 2000, la década del 2000 al 2010 fue sin duda la época de oro de la izquierda. en América, sí, Coincidió en América Latina, sí, coincidió con la famosa tendencia al alza de las materias primas, esa bonanza económica, la capacidad limitada, pero ujú. inflamada por el crecimiento económico y el crecimiento comercial de la capacidad de recaudación tributaria, les dio dinero a los Y estados. pese que también hubo una crisis, bueno, pero fue en Estados Unidos que tuvo impacto en Guatemala, pero no en América, ¿verdad? Pero Exactamente. Y de hecho, fíjate que un paréntesis, cuando reseñaste las elecciones de la región, yo sé ujú, que es de América Latina que ajá, estamos sí, hablando, pero pero estamos es metiendo a imposible Brasil y no mencionar las elecciones de Estados Unidos, Unidos, a así las cuales correcto. voy a hacer referencia más adelante, si me lo Ujú. permitís. Em, pero estábamos en El tema de gobiernos o movimientos que ya, puedan recibir esa agenda de esa extrema derecha en Europa. sí, entonces, yo comenzaría, Julio, tratando de definir qué es la extrema derecha. Ujú, Eso es muy importante, ujú. porque la extrema derecha no es la derecha convencional, Claro, ajá, y la extrema derecha tiene rasgos que tristemente se parecen a la extrema izquierda, hoy más que nunca. Esa idea del ujú, ciclo donde los polos se juntan ujú, y se parecen y hasta se complementan, ujú, hoy es más evidente que nunca. ¿Cuál es el primer elemento que yo utilizaría para definir la ultraderecha latinoamericana? Se inspira, se deja influenciar por la europea, ujú. pero no es lo mismo. Claro. Por una simple razón, porque tampoco fue lo mismo la socialdemocracia europea con la democracia Sí, latinoamericana, sí. porque las condiciones son muy diferentes. Ujú, Las condiciones históricas, sociales, económicas son totalmente diferentes, entonces no se puede copiar y pegar una ujú, ideología. ujú, Pero aquí hay un sesgo, y lo hablábamos antes de comenzar mm, el podcast. La democracia, la ultraderecha europea, uno de sus caballitos de batalla es la migración. ujú, ¿Por correcto. qué? Porque dejaron el elemento económico de la derecha convencional, reducción del Estado, neoliberalismo, autogestión individual y de Ujú, grupo, y pasaron a un elemento poco presente en la derecha convencional, que es la agenda sociocultural, es ujú, decir, identidades, ujú, migración, ujú, minorías, status correcto. quo. Entonces, la derecha europea se define en negación a la multiculturalidad y Okey, en rechazo a los inmigrantes. así es. Solo desde ahí hacer copia y pega de la ultraderecha europea latinoamericana no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si bien hay flujos de migración que surgieron a partir de fenómenos muy puntuales como la Ujú, crisis en Venezuela, han habido flujos de migración de Centroamérica al norte desde los años 80, al ujú, principio por razones económico-políticas, ujú, ahora más por razones económicas y de seguridad. La migración en proporción no es un problema en la región, ¿sí? claro. Sin embargo, han querido copiar y pegar, digamos, esa dinámica. No hablamos de la elección de Panamá, No, que se nos Panamá, olvidó, ajá. pero a mí me llama mucho la atención cómo Muli ajá. Mulido, el recién electo presidente de Panamá, gana con dos propuestas, con dos Ujú, discursos muy puntuales. Uno es recuperación económica. Básicamente lo que está diciendo es yo voy a llevar al país a la grandeza económica que la llevó mi amigo Martinelli, que además, dicho sea de paso, está en la en cárcel por Sana. lavado de dinero. Claro. Pero ese fue uno de los mensajes. Y el otro mensaje es, yo voy a cerrar la selva del Darién para que dejen de venir todos los inmigrantes venezolanos Venezolanos o o colombianos, colombianos o ciudadanos, ecuatorianos. Entonces, hay un intento de emular claro, a la derecha, a la a la derecha extrema. Ujú, a la derecha europea, a la ultraderecha europea, pero las condiciones no son las mismas. Ese es el primer elemento que ujú, define la ultraderecha latinoamericana. El segundo elemento es que la ultraderecha latinoamericana, a la vez que se acerca más a esas ujú, demandas conservadoras eh, eh, socio, socio
sociológicas, digamos, Ujú. como rechazo a las minorías, defensa del status quo, de rechazo a la agenda de inclusión, ahí estamos Bueno, hablando de la esta agenda agenda y esta LGTBI, Agenda la 2030 que gente que se... tanto la han trillado, Entonces, ¿verdad? rechazo a eso, pero hay un elemento distintivo de la izquierda, de la ultraderecha, que la define de la derecha convencional, y es que no está totalmente convencida de la democracia y sus instituciones como un mecanismo para alcanzar y permanecer en el poder. Y ese es el elemento que comparten con las izquierdas. Claro, sí, claro, claro, así es. Entonces, digamos, antes el debate en América Latina entre derechas e izquierdas era de inclusión económica, de modelos Ujú, económicos que permitían generar más o menos empleo y ujú. del tamaño del Estado. Esa discusión es menos importante hoy y se ha centrado en el debate el tema de todos los aspectos Y socioculturales. este elemento de visión nacionalista, Y porque es, digamos, ahí también es un poco lo que te reclama Bukele, no sé cómo miras ahí también la lógica de Milei en Argentina, ¿verdad? Que es, digamos, el otro elemento que no sé si es como la DOCA en el caso de América Latina, de que, digamos, tengas tu propia forma de cómo resolver los problemas sin que alguien te esté diciendo o priorizando temas. y de nuevo, es una imitación de la agenda europea que tiene poco sentido. Ujú, Yo me recuerdo que una persona que respeto mucho y trabajaba en la OEA, doctor en política, él siempre decía, basta, para entender América ujú, Latina y los estados-naciones de América Latina, basta comparar el mapa de América Latina de hace 300 años con el de hace 200 años con el de ahora. ujú, Y basta comparar el mapa de Europa de hace 300 años con el de hace 200 años con el de hoy. ujú. ¿Por qué? Porque en Europa desde su origen había una pugna de grupos, de tribus, grupos y congregaciones de grupos que formaron los estados-nación. Aquí nunca ha habido esa Ujú, pelea desgarradora por territorios e identidades. De hecho, ujú, somos muy diversos, pero al mismo tiempo muy homogéneos. Entonces, ujú, evocar la nacionalidad para darle forma al discurso de ultraderecha es ficticio, pero es ujú, muy efectivo. Es muy efectivo. Y fíjate que mencionaste el caso de Milei. ujú. No quiero comenzar a desordenar la conversación porque son tantos temas. Milei para mí es un caso porque Milei tiene un discurso económico libertario Claro. muy cercano al liberalismo, neoliberalismo Ujú, más bien de ujú, principios de los 90, radicalizado. ujú. Eh, eh, Eso ya no lo recupera la ultraderecha Europea. europea ni latinoamericana. ¿Por qué? Porque ese discurso tan liberal o libertario ya se entiende por las masas que genera un poco de exclusión, ¿me Ajá, explico? ujú. Entonces, la derecha, la ultraderecha, a la vez de que ha atacado minorías de status quo, trata de buscar formas redistributivas también hoy. Virgilio Álvarez hacía el referente un poco del análisis del avance, por ejemplo, en el caso de los ingleses, en donde marcaba que este partido de extrema derecha, que ya tiene representación en el Parlamento, tenía la base, digamos, estaba recuperando su, legitimidad como actor en el Parlamento y a través de votos con trabajadores obreros, que habían sido la base de, digamos, un partido laborista, Es ¿verdad? Entonces, exactamente lo que yo estaba ajá, tratando de mencionar. Vamos a ver, mm, regresemos un poco. Mi ley es una mezcla de ideas. ujú, Eh, Por ejemplo, él no tiene una posición muy contundente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Últimamente se ha posicionado en contra del aborto, ujú, pero es un libertario en términos económicos. Él no encaja, aunque es muy histriónico en su ujú, forma de hablar y todos pensarían, él es el ejemplo de ultraderecha ujú, latinoamericana. No, ujú, yo creo que el ejemplo de ultraderecha latinoamericana es Bolsonaro ajá, en Brasil. Él sí fíjate cómo él logró manejar los elementos económicos en función de crear una economía que crezca para que todos tengan ingresos, ujú, pero al mismo tiempo con un discurso racista y con una tendencia autoritaria. Entonces, esa mezcla de tres elementos, ¿cómo logro que los obreros, la clase ajá, excluida, vote por mí? ujú, Eh, a la vez concentro poder, ujú, ¿sí? Y a la vez apelo a esa clase excluida a través de su pensamiento conservador. ujú, Estoy en contra de la homosexualidad, estoy en contra de la inclusión de las mujeres, estoy en contra de los indígenas, estoy en contra de la educación sexual en las escuelas. ¿Por qué, Julio? Y aquí es una cosa subanalizada.
y es un elemento sociológico que había que explorar más, el latinoamericano pobre tiende a ser conservador. Y la inclusión de las iglesias evangélicas en la política, que fue un elemento distintivo en Brasil, Claro. le da un giro a la dinámica de relación entre el político y la ciudadanía, a los resultados electorales. Entonces, fíjate en esto, Bolsonaro, al final de su mandato, claramente empezó a tener tendencias antidemocráticas de concentración de poder. Pero al inicio de su mandato ofreció una suerte de populismo con eficiencia económica para que hasta los pobres tuvieran capacidad de consumo, y en el medio sacó el cobre, como como decimos popularmente, con discursos en contra de segmentos, minorías o grupos subrepresentados de los que hemos hablado antes. Esa es, diría yo, la característica típica de un ultraderechista latinoamericano. Y hay puntos de encuentro con Europa, como decías, cómo la izquierda europea se jactaba de representar a los obreros y cómo ahora los obreros están votando no a la derecha, sino a la ultraderecha. Y es por eso, porque la ultraderecha se dio cuenta de que la derecha convencional dejó de apelar con el discurso neoliberal económico a los pobres y a los obreros, entonces creó un discurso populista de inclusión económica, de rechazo a las minorías y de concentración y de retomar los discursos neoliberales, y a la vez atacando las instituciones democráticas. Bolsonaro es el ejemplo de eso. El otro ejemplo que yo vería como ultraderecha en América Latina es Bukele, sin duda alguna. El elemento cultural, sociocultural es menos presente, pero él retoma otro elemento que lo sustituye, y es la hiperpenalización de los segmentos problemáticos de la sociedad. ¿Me explico? Que es uno de sus elementos paradójicamente más fuertes y más débiles, ¿verdad? Claro. Es la razón por la cual es tan popular y es la razón por la cual tiene tantas críticas. Así es. Entonces ahí se complementa el cuarto elemento de lo que yo consideraría la ultraderecha latinoamericana, que es emergente todavía. Yo no creo que sea todavía políticamente tan importante, que es el hecho del uso de la mano dura y del Estado contra esas minorías que le generan problemas a toda la ciudadanía. Sí, porque el tema ahí con Bukele, el tema es que, digamos, políticas de mano dura se habían estado implementando, pero realmente no era una alternativa. El modelo que él aplica sí tiene, digamos, el efecto, pero bajo el contexto hacia el tema de El Salvador. Y que de una u otra manera sigue siendo como un referente que lo piden en todos los países, ¿verdad? Y si no, miremos que Noboa en Ecuador planteó que quería ese mismo modelo. Aquí en Guatemala, en la campaña, hubieron candidatos que marcaban esa ruta de trabajo. Entonces, la referencia ahí, yo te diría, es dentro de ese crecimiento o dentro de esas variables que se pueden estar expresando en la, digamos, de derecha extrema en América Latina, em, ¿tiene alguna vinculación también con el tema de ese mensaje en Trump, en Estados Unidos, que era lo que estabas haciendo la referencia? Porque también de una u otra manera es otro referente que está vinculado también a la parte económica y a la parte de cómo garantizarle a los ciudadanos el tema de su ingreso, ¿verdad? O del trabajo, que es el otro elemento. Definitivamente tiene una relación con muchas vertientes, Julio. Y yo diría algo, desde la perspectiva histórica y estructural, la ultraderecha está tomando fuerza por el fracaso de la izquierda y la derecha convencional. ¿Me explico? ¿Cuál fue el consenso de finales de los 80, principios de los 90 entre las izquierdas moderadas o de centro, e incluso algunas izquierdas revolucionarias, y las derechas convencionales? El consenso es: necesitamos una cancha de juego en la que todos podamos participar. Y esa cancha de juego se llama democracia, y vamos a crear instituciones para que la democracia funcione. No es secreto para nadie, y es una tendencia muy clara, que a partir de esa tercera ola de democratización, por ejemplo, todos los estados latinoamericanos, con diferencias importantes, pero todos los estados latinoamericanos pasan por una ola de fortalecimiento y de creación de nuevas instituciones: tribunales constitucionales, contralorías de cuentas, superintendencias de todo tipo, ombudsman, algo que no era normal en la época de los 80. Entonces, la derecha y la izquierda en el centro hace el consenso de: necesitamos algo
que no te beneficia a ti ni a mí en particular, sino a todos. Y eso es la democracia, el Estado democrático y las instituciones. La ultraderecha ataca esas instituciones y electoralmente se volvió eficiente por la ineficiencia de la izquierda y de la derecha convencional en el poder. Y hay distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Chile, porque no hemos hablado mucho de Chile, en el caso de Chile hay un sistema bipartidista muy bien dibujado, con la elección del 2020, donde se rechaza la Asamblea Constituyente, abre la puerta. Abre la puerta para el Partido Republicano, de José Antonio Clas, exactamente, abre la puerta para el Partido Republicano. Y la última elección del año pasado fue alucinante, ganaron la mayoría de los constituyentes. Claro. ¿Pero por qué? Porque el chileno estaba desilusionado de la gestión de Piñera y desilusionado de la gestión de Boric. Entonces ellos aprovechan esa desilusión para ganar un espacio. Pero también ha sucedido de otras perspectivas en otros países. El otro ejemplo que ya hablamos de él, pero que ilustra lo mismo, es el de El Salvador. La gente había votado a la derecha, no funcionó nada, más bien hubo corrupción. La gente con ilusiones votó a la izquierda, tampoco hubo grandes transformaciones, pero hubo corrupción. Entonces emergió un tercer actor. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en Colombia? Si Petro no termina bien su periodo, a pesar de que Colombia es uno de los países donde los partidos de derecha tradicionales o convencionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son partidos de larga data, todavía tienen fuerza y poder en el Parlamento y a nivel territorial, puede ser que si Petro no termina su gobierno como mucha gente lo espera, puede abrirse de nuevo una ventana para la ultraderecha. Entonces, la ultraderecha está ocupando ese espacio de desilusión, de desafección, que están creando los gobiernos de izquierda y derecha, de izquierda centro y de derecha convencional, y que claramente lo están aprovechando estos movimientos. Hay países que se salen de esa tendencia, como el caso de México. Yo no veo en México, en el corto plazo, que emerja un partido electoralmente eficiente de ultraderecha. Pero hablamos que México es otro caso. Bueno, y como, para ir, digamos, como finalizando en esta parte, porque hiciste un referente, ahora yo también te quería preguntar, los países o los líderes de una u otra manera que tienen alguna tendencia en América Latina, digamos, ya habías mencionado el tema de Boric en el caso de Chile, ya habíamos hablado de Milei, hablamos de Petro, López Obrador, Lula. ¿Cómo ves al final de cuentas en esta lógica, digamos, de estos actores que de una u otra manera son un referente para América Latina? Digamos, ¿cuál es el aporte que puedan estar marcando y la tendencia que pueda estar marcando para la democracia en los próximos 10 años? Sin antes de responderme en eso, el fenómeno de Lula a mí también me llama mucho la atención. Bueno, y el otro tema es Uruguay, porque mira, Uruguay ahorita va a elección y mi sorpresa ayer que estaba viendo la tendencia de encuestas, me estaban marcando que el Frente Amplio tiene muchas probabilidades de volver a ganar la presidencia. Y ahí también es una alternancia entre derecha, frentes progresistas. Vamos a empezar voy a compartir mis impresiones empezando con Uruguay. ¿Cuál era la aspiración de los sistemas políticos democráticos en los 80s y de la transición a la paz y de los procesos electorales? Que se copiara el modelo europeo de alternancia derecha-izquierda, infinitamente en el tiempo. Eso carecía de un sesgo y un error analítico, y es que nada perdura en el tiempo eternamente. Pero la aspiración Guerra Fría era: instauremos en todo el mundo un sistema democrático lo suficientemente fuerte para que la derecha y la izquierda se alternen. Entonces, en ese debate permanente va a haber una mejora de la sociedad, tarde mucho o tarde poco. Ese era el paradigma, ¿no? El único país que yo creo que va a seguir representando ese paradigma va a ser Uruguay. Con características muy distintas. México, ¿por qué con características distintas México? Porque Morena ya no es parte de ese bipartidismo original que se formó en la transición de la dictadura perfecta del PRI hacia el primer gobierno del PRD y después del PAN. Morena es ya un movimiento emergente, ya tiene visos y características de posmodernidad, si lo querés ver así. En Uruguay
Creo que ese modelo bipartidista regulado por un sistema democrático fuerte puede perdurar. Creo que no va a perdurar infinitamente porque no existe nada parecido en la vida del ser humano ni en la vida de las sociedades, todo tiende a cambiar, pero por lo menos en el corto y mediano plazo puede ser que regresemos a ese modelo. ¿Pero por qué, Julio? Cuando se planteó en los años 70, 80 ese modelo, había una característica que debían tener los partidos. Y Duverger y todos los teóricos de los partidos políticos hablaron de los famosos partidos de masas. ¿Por qué los partidos de masas eran tan importantes? No importa que fueran de derecha o izquierda, porque tenían un vínculo directo con la ciudadanía, porque habían comités de barrios, habían grupos populares y la de representación subía bajo el principio de representación de la democracia griega de manera impoluta y casi perfecta. Entonces los líderes representaban a los sectores, a los barrios. Ese modelo de partido que logró instaurar muy bien el APRA en Perú, ya hoy casi no existe. Morena, curiosamente, el PT en Brasil, pero sin duda el Frente Amplio en Uruguay, más que cualquier otro partido, representan ese modelo ese modelo partidista, que por ejemplo en Guatemala nunca existió. La DC creo que intentó en algún momento inspirarse por esos modelos. La UNE intentó en algún momento inspirarse por ese modelo, pero hoy no existe en Guatemala un partido de masas. ¿Por qué además es tan difícil crear partidos de masas ahora? Porque la interacción con la ciudadanía cambió debido a la tecnología, a las redes sociales. Los jóvenes no piensan como pensábamos nosotros, que ya no estamos tan jóvenes, a pesar de que te cuesta aceptar esa verdad. Pero me explico. Entonces, Uruguay es un caso particular, pero tarde o temprano va a llegar la tendencia regional y tarde o temprano, si la derecha o la izquierda, no importa que sea derecha o izquierda, gestionan mal el gobierno, que le abran la puerta a la ultraderecha. Es curioso porque parece ser que la apuesta es para que la derecha convencional o la izquierda moderada gobiernen eficientemente. No importa quién, me explico quién lo haga, pero que gobiernen eficientemente. Luego, me hablabas de Brasil. Brasil para mí tiene una referencia obligatoria, Julio, y es la referencia a la lucha contra la corrupción. Lula estuvo condenado por corrupción, Dilma Rousseff estuvo condenada por corrupción. ¿Y por qué Brasil para mí es el país que nos invita casi obligatoriamente a hablar de la corrupción? Porque de ahí salió el famoso caso Lavallato, Odebrecht, que salpicó no a la sociedad latinoamericana, a la clase política latinoamericana. Incluso acá hubo casos vinculados a Odebrecht. ¿Cuál es lo interesante? La emergencia de Lula, desde las bases, y el apoyo de la ciudadanía brasileña para que llegue a un segundo mandato, un Lula más moderado, un Lula más capaz, un Lula más maduro en muchos aspectos, y un Lula con menos posibilidades de cometer errores. Entonces, yo creo que el fenómeno Lula-PT es la maduración de un partido, de un político y de un sistema en su conjunto. Pero está el fantasma no de Bolsonaro como persona, del bolsonarismo detrás. Bueno, yo ahí tengo mis matices, ¿verdad, Alejandro? Porque digamos, en el caso de Dilma, fue digamos, la sacaron del poder y a los años resultó ser que el juicio por el cual motivaron resultó ser que era inexistente. O sea, realmente fue una manipulación. Y bueno, igualmente con el tema de Lula, pero al final yo ahí lo que sí valoro, lo que estás indicando es ese nivel de maduración, porque no es un Lula distinto de 2000 a 2010 al de hoy, pero yo creo que es interesante en la fórmula también de cómo gestiona, y yo creo que ese es un referente de cómo poder hacer las cosas. Creo que ahorita lo que está buscando, y a lo mejor pasa el mismo fenómeno, o estará buscando el fenómeno de Morena, porque una de las limitaciones que ha tenido ahorita es el tema que no tiene mayorías, ¿verdad? Y si lo miras ahorita en los discursos, a lo interno, él está pidiendo el voto para que en el Congreso le puedan liberar y avanzar, digamos, en su plan de desarrollo económico, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí va como un referente.
Ya para finalizar, Alejandro, por el tema del tiempo, los ciudadanos y las redes sociales, entre todo este fenómeno, lo que estamos viendo, ¿qué papel juegan? ¿Qué Mira, papel deberíamos de jugar además o en dónde deberíamos de? mira, ciertamente para completar el análisis político que, que juntos hicimos en este podcast, que por cierto, muy Ujú. amena la conversación, gracias, me lograste emocionar, como hace rato No, no me vamos a tener emociono. que seguir hablando en Fíjate otros que hay episodios. muchos elementos del contexto global que están determinando el análisis que hicimos, de los cuales no hablamos, porque no era Ujú, el tema de este podcast. La tecnología, ujú, la tecnología está cambiando la forma en cómo pensamos, en cómo sentimos, y eso es una tendencia que llegó para quedarse y profundizarse. ujú, Y si está cambiando la forma en cómo pensamos y sentimos, está cambiando la forma en cómo hacemos ciudadanía, ujú, definitivamente. Hay un documental muy bueno que se llama La Plaza, que habla sobre la primavera árabe, los inicios de la ujú, primavera árabe en Egipto. Eh, eh, y hay una lección muy interesante de ese ujú, documental, que fue antes de que sucedieran las movilizaciones del 2015 aquí, las movilizaciones del 2012-13 en Honduras, y otras movilizaciones similares en la región. Y la lección en el documental es que las redes sociales convocan, pero no organizan. ajá, Es decir, todos podemos ver un mensaje en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, pero no que los siguen. ciudadanos van a estar en la plaza tal día. Ujú, Aquí en Guatemala ni siquiera para las movilizaciones del año pasado ni siquiera había congruencia entre los mensajes, porque recibía uno una convocatoria para el mismo día frente al Ministerio Público, otra frente al Palacio, otra frente al Tribunal Supremo Electoral, y eso generaba dispersión. Pero cuando hay una mínima coordinación, las redes sociales convocan, llega la gente, se llenan las plazas, pero no hay sostenibilidad en esa movilización, porque lo que le da sostenibilidad a un movimiento ciudadano es la organización. ujú, Y lo que le da impacto es que esa organización tenga un programa, ujú, y eso no existe. Entonces, es un impacto específico, pero no hablamos de la tecnología. La tecnología no solo está afectando la forma en cómo nos organizamos y en cómo participamos, sino también está afectando la forma en cómo nos comunicamos. La cantidad de noticias falsas que ha proliferado ahora es consecuencia también de que los canales de información se abrieron. Claro, la apertura de los canales de información facilitada por la tecnología nos da la oportunidad de tener este podcast sin que estemos en un conglomerado mediático, me ujú, explico. claro. Pero también le abre la puerta de que cualquiera difunda desinformación, la gente consume esa información sin ningún criterio. Entonces, tecnología es un aspecto que afecta la forma como hacemos Ujú, ciudadanía, del cual no hablamos, que podemos conversar más ujú, adelante o tú puedes invitar a alguien especializado en el tema. Otro aspecto general que afecta la forma en cómo el ciudadano se involucra en la vida política es aquel concepto que hace mucho tiempo un académico llamó la mundialización, como un complemento a la globalización. La globalización se consideraba más económica, la ujú, mundialización es más sociocultural, económica, cultural en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque de fondo está la crisis del Estado Nacional. Y te pongo un ejemplo muy evidente. Los retos del cambio climático no los van a resolver los estados ujú. nacionales, porque la contaminación que se genera acá afecta a Sí, afecta. Honduras Así es correcto. y la contaminación que se genera en Estados Unidos en la atmósfera afecta a las regiones, a otras regiones. Sí. Los estados nacionales no tienen competencia para resolver ese problema, tampoco tienen competencia para los cambios en el mercado laboral que va a generar la inteligencia artificial y tampoco tiene competencias ni capacidades ni eficiencias para detener las redes ilícitas transnacionales. Sí. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque un ciudadano que puede comunicarse con alguien en Tailandia más eficientemente, pero que no es capaz de debatir de política con su vecino, es un ciudadano desafecto, Sí, es un correcto. ciudadano desinteresado, pero además es un ciudadano que cree cosas que no son reales. Sí. Entonces, eso solo por mencionar dos elementos, que no hablamos hoy de cómo afectan la forma en cómo los ciudadanos están participando, pero no quiero terminar esto, y con esto termino, Julio, sé que estamos sobre el tiempo. Hay un aspecto positivo desde la perspectiva de la ciudadanía. Los jóvenes tienen pensamientos frescos en muchos aspectos. Los jóvenes tienen ideas Sí. innovadoras. Los jóvenes, y eso es algo muy interesante, en algunos países los índices de participación electoral han aumentado Ujú, gracias a la incorporación en los padrones electorales de los jóvenes. ujú, Pasó en Guatemala en la elección pasada, para poner un ejemplo reciente, en Panamá se tuvo la votación más alta de las últimas 3 décadas. Entonces, si bien es cierto todo lo que dijimos antes, también hay que matizarlo. El joven, de alguna manera, está dispuesto a participar, ha aumentado los niveles de participación,
se ha diversificado las voces de la ciudadanía, pero creo que la deuda pendiente es cómo articular, congregar y organizar esas demandas ciudadanas de manera efectiva. Y es un tema que yo creo que seguiremos en otro episodio para debatir. En esta última elección, Alejandro, no sé si sabes que fueron 1.7 millones de jóvenes que no participaron en Guatemala. Ellos son el gran elector, ellos son los grandes electores para la siguiente elección. Sí, efectivamente, con voluntad política hay ese cruce entre el Tribunal Supremo Electoral y el RENAP para poder lograr esa Ah, participación. Pero bueno, yo quiero agradecerte, Alejandro, y aprovechar acá, voy a tomar unos minutos. Quiero invitar también aquí a una persona que ha sido, digamos, un motor para el apoyo a esta iniciativa del podcast. Con tu persona, Alejandro, estamos celebrando el 10º episodio. Ya llevamos 10 episodios de esta iniciativa que inició, como te estaba comentando al inicio, con otro tipo de cámaras y sonido y todo lo demás. Y ahí vamos, ¿verdad? Y entonces yo hoy, en este 10º episodio, quisiera también agradecer el apoyo de don Juan Dávila, quien es el que también me ha facilitado las condiciones, digamos, técnicas para poder tener el espacio para hacer este tipo de grabaciones y, como mencionábamos al inicio, tener estos insumos de debate y, como les decía, ¿verdad? Aprovechar el tema de las redes sociales, pero con información real, ¿verdad? Y no estar generando noticias falsas o apreciaciones que muchas veces no tienen una base técnica o real o de datos sobre qué es lo que puede estar ocurriendo en un país o en América Latina, ¿verdad? Entonces, quisiera, don Juanito, si de repente solo aquí para que pasara unos minutos nada más, solo para que me lo entre al mundo virtual. si quieres me paro. No, tal vez acá nos corremos. Y solo presentar a don Juan Dávila, quien es ahí estamos. Un poquito, se corre un poco, ahí estamos. Don Juan Dávila es doctor en Derecho. Tal vez se corre un poquito aquí, don Juanito. Así, mira, ahí está la cámara. Es doctor en Derecho, empresario y es una persona que también le ha aportado al país, ha generado empleo, también es una persona muy inquieta académicamente. Y entonces, don Juanito, yo quiero agradecerle por a estarnos respaldando en esta iniciativa. Son momentos cortos en los que se van avanzando y yo creo que el 10º episodio, cuando inicié no me imaginé que, digamos, llegáramos a tener ya en un tiempo muy corto este proceso. Tenemos más invitados y de los que hemos ido hablando tenemos todavía un proceso de seguimiento, pero agradecerle por el tema de esa confianza y ese apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias, licenciado Julio. Alejandro, con tu gusto. Gracias. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Por ahí principiemos. Quisiera, antes que nada, felicitarlos. En realidad, este es un esfuerzo social y democrático y de justicia social que ustedes efectúan, el cual para mí me parece que es indispensable en la coyuntura que vive actualmente Guatemala y muchos países del mundo, ¿no? Lo que yo he considerado siempre y por lo que simpatizo con sus puntos de vista, con esa analogía y todo ese criterio crítico que hacen ustedes de los gobiernos en América, es de que hay un común denominador que es la injusticia social. Y eso a mí me ha parecido que es una de las cosas que debemos de combatir. Y con lo que usted estaba exponiendo y todos esos conceptos que ustedes mencionan y todo lo que ha hecho desfilar Julio aquí dentro de este humilde escenario, pues me hace reflexionar que primero que no están equivocados y segundo que las personas de mi generación debemos de reconocer que esta nueva vanguardia, estas nuevas personas que entran a jugar en la vida política deben de tener ese criterio. Sinceramente, yo creo que actualmente nuestro problema fundamental, como ya lo dije, puede ser la injusticia social que se maneja. También puede haber algo que es la falta de información, que es lo que ustedes transmiten. Y esta transmisión es la que hace
que se genere una nueva conciencia, una nueva vocación. Y usted, Alejandro, hace un momento hablaba de que ahora que tenemos estos recursos de comunicación tan eficientes, pues ya logramos llegar a la mayoría de las personas y tal vez logramos que en un momento coyuntural del futuro, pues ya no sea tan aprovechada para hostigar a las masas la miseria y la ignorancia, sino que al contrario eso se pueda revertir. Pero uno de los principales capitales es hacer que la gente piense diferente y entienda su realidad. Así es de que yo los felicito, Julio. Sé que usted es un amigo, un abogado inquieto, político y todo, pero lo veo como un pensador social. Gracias, Yo don creo que eso es valioso. Y lo que le escuché, compañero Alejandro, me parece muy acertado. Yo diría que estas son cátedras de educación cívica que ojalá lleguen lejos, ¿no? Mis felicitaciones y para mí es un gusto apoyarlo y cuente con nosotros. Gracias. Pues yo quisiera cerrar este 10º episodio también agradecerle a la licenciada Ana Vázquez, que también nos ayuda en la parte de la organización para poder desarrollar este ejercicio. Y de igual manera, a todas las personas que están alrededor, que de una u otra manera con sus ideas, sus comentarios, van abonando a poder ir mejorando este ejercicio de este espacio de análisis y de debate de la realidad nacional e internacional. Así que gracias a ambos por estar en este ejercicio de este 10º episodio, y entonces invito a todos los que nos están escuchando y viendo que nos puedan seguir en las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify y en iVoox, y estamos en los siguientes episodios de Otra Perspectiva Podcast. Así que agradecemos su atención y con esto... Por acompañarnos en otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.